Presidente, y entonces, ultimando la pregunta sobre su reunión con Christine Lagarde, ¿cómo nos puede definir su relación con el Fondo Monetario Internacional y si le dieron alguna recomendación? Ayer la presidenta salió hablando bien de su gobierno y no sé si nos podía ultimar un poquito más, detallar un poco más. Fue más. buena la conversación, ya expliqué, nos permitió describirle cuál es la fórmula que se está aplicando. Creo que le llamó mucho la atención el que se haya decidido financiar el gasto combatiendo la corrupción y con austeridad. Esa fórmula. Se le explicó al mismo tiempo de las reformas que se han llevado a cabo con este propósito. Le expliqué de que no se consideraba delito grave la corrupción en México y que una de las reformas que se aprobaron fue precisamente la de establecer que era un delito grave la corrupción y que no se alcanzaba fianza si se cometía ese delito. Pues es que no se sabía que durante 20 años no se podía meter a la cárcel a los corruptos o no se podía meter a la cárcel a ninguna persona por hechos de corrupción porque no era delito grave. Entonces le llamó mucho la atención eso. Le platiqué de cómo estamos planteando que el presidente no tenga fuero y que pueda ser juzgado por cualquier delito y que estamos planteando lo mismo para el caso de gobernadores, diputados federales, senadores, terminar el fuero. También le interesó mucho conocer sobre el plan de austeridad, porque hay dos visiones distintas. La que predomina en el mundo, cuando se habla de austeridad siempre se piensa en despido de trabajadores, en afectar a los de abajo o recortar programas sociales, afectar la salud, afectar la educación, privatizando. Esa es la austeridad neoliberal. Una vez platicando con Corbyn, el dirigente del Partido Laborista, le dije que el plan nuestro de llegar al gobierno se iba a apoyar en estos dos ejes, combate a la corrupción y austeridad. Y me dijo, ¿por qué austeridad? Con la idea de que la austeridad era afectar a los pobres, porque esa es la concepción que predominó durante mucho tiempo. Parte de las recomendaciones, inclusive del Fondo Monetario Internacional, iban en ese sentido. Entonces, acá la austeridad es otra cosa, tiene como inspiración el pensamiento de Juárez, de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Acá, para nosotros, la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Nosotros sostenemos que nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan muchos, en el caso de México, millones que carecen hasta de lo más indispensable. Nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico
con pueblo pobre. Y le expliqué de cuánto ganaban los altos funcionarios públicos, de los aviones, de las residencias, de cuántos cuidaban al presidente, de los carros de lujo, de los viajes al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, le pareció atractivo y hablamos de otros temas y quedamos en que se va a trabajar un acuerdo con este nuevo enfoque para suscribirlo en el mediano plazo, cuando los funcionarios de Hacienda y los encargados del Fondo Monetario en México se pongan de acuerdo. Se definieron los temas. Ayer hablé un poco de eso en mi Twitter: combate a la pobreza, defensa del medio ambiente, equidad, igualdad del hombre y la mujer, igualdad de género, que es un tema importantísimo, que siempre las mujeres participen en igualdad de condiciones, y honestidad, es decir, combate a la corrupción. Son temas de otro tipo, completamente. Muchas gracias. Y sobre eso es posible, si llegamos al acuerdo, que se firme pues un documento, ya sea aquí o en Washington. ¿Para qué sería el acuerdo concretamente? Porque la relación entre el Fondo y México tendría un nuevo enfoque, sería inaugurar una etapa nueva en las relaciones. No, es que afortunadamente estamos bien. Está sana la hacienda pública. No es para presumirles, pero tenemos reservas suficientes. No tenemos ningún problema. ¿En qué sentido sería? Gracias, buenos días, presidente. Nada más aclarar, ¿en qué sentido sería este nuevo enfoque con el Fondo Monetario Internacional? Porque durante su campaña usted en varias ocasiones dijo que si llegaba a la presidencia de la República no tendría una relación con el Fondo Monetario Internacional porque lo culpó de ser el responsable de recomendar malas políticas económicas a México, y dijo que el Fondo Monetario era el responsable del bajo crecimiento de la pobreza e incluso de la violencia. ¿Cuál sería ahora este cambio de opinión y cuál sería entonces el nuevo enfoque con su gobierno? Gracias. Mire, yo no me acuerdo que haya dicho eso, pero aquí tengo su cita textual. A lo mejor, sí, me gustaría conocer lo que dije. Sí, manifesté de que ya la agenda no se iba a elaborar desde el extranjero, porque eso es lo que ha sucedido durante muchos años. Todo el periodo neoliberal, pues nos dictaron la agenda. Incluso los programas de desarrollo de México tenían esa orientación. Por primera vez en más de 30 años se elaboró un programa de desarrollo propio, sin esas recomendaciones, a partir de nuestra realidad. ¿Cuál era la agenda?
que imponían, las llamadas reformas estructurales, reforma energética, reforma fiscal, reforma laboral, etcétera, etcétera. Ya eso no está en el plan de desarrollo. De modo que lo que estamos planteando ahora es distinto y no queremos una ruptura con el Fondo Monetario Internacional ni con ningún organismo financiero, económico, comercial, ni con ningún gobierno del mundo. Pero como país libre, soberano, pues ejercemos nuestro derecho a definir nuestras políticas. Sí, en este marco podemos coincidir, pues tenemos relaciones con todos. ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional condena la corrupción? ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional busca combatir la pobreza? ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional apuesta al desarrollo sustentable? ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional se pronuncia por la igualdad de género? En eso estamos totalmente de acuerdo, es la nueva relación. De todas maneras, me gustaría, no es un emplazamiento, ni tampoco es obligatorio, pero me gustaría saber si dije que no íbamos a tener relaciones con el Fondo Monetario Internacional.